Realizarle un aborto a una menor de 15 años violada por un padre o por un tutor legal no la protege de volver a ser violada cuando salga de la clínica. ¿Quién la protege? ¿A quién le importa eso? Escuchen esto. Las clínicas de aborto reportaron 0 casos de incesto de menores de 15 años o menos. ¿Y saben qué? Nadie cree que hubo 0 casos de incesto. Pero como no hay nada en ley que establezca un protocolo efectivo para protegerlas, sencillamente incumplieron con su obligación. Le practicaron el aborto a las menores, a 67 menores de 15 años o menos. Y si fue el padre que la violó, nadie se enteró. Pocas veces he visto tantas excusas para aprobar un proyecto claro que busca proteger a las menores de edad en Puerto Rico, particularmente aquellas de 15 años o menos que acuden bajo sospecha de agresión sexual a las clínicas de aborto en Puerto Rico. El proyecto que tenemos ahora ante nuestra consideración, el proyecto del Senado 297 de mi autoría, que sería el equivalente al proyecto del Senado 495 que se discutió en el Senado durante el cuatrienio pasado, establece una normativa muy clara. Es muy sencillo, compañeros. En aquellos casos de sospecha de agresión sexual, en aquellas menores de 15 años o menos, el proyecto lo que busca es que se establezca un protocolo para el manejo de dichos casos y además que se exija el consentimiento de al menos de uno de sus padres o tutor legal como norma general. Y en el caso de incesto, en el que sería absurdo pedir el consentimiento del padre violador, pues entonces no exigir tal consentimiento, pero sí imponerle a las clínicas de aborto la obligación de llevar a cabo una custodia de emergencia al amparo de nuestra ley para asegurarnos que esa menor, al salir de la clínica abortiva, no regrese a la casa donde fue violada ni a ningún lugar inseguro. Y por supuesto, este proyecto refuerza la obligación que tienen las clínicas de aborto de referir todo caso de menor de 15 años o menos al Departamento de la Familia para que se lleve a cabo la investigación correspondiente. Pero además, este proyecto amplía la norma ya establecida en el reglamento del Departamento de Salud que logramos durante el cuatrienio pasado para estos mismos fines, disponiéndose que no solamente esta obligación es de las clínicas de aborto, sino que además también de cualquier médico que practique abortos y de los hospitales donde se practiquen abortos. De hecho, esta había sido una de las críticas del sector abortista en Puerto Rico, que entendían que no era justo que solamente las clínicas tuviesen dicha obligación. Pues sepa que este proyecto atiende su preocupación. De hecho, lo atendía desde el principio, desde el primer momento que se presentó durante el cuatrienio pasado. Así que, esto simplemente para recapitular. Yo aquí escuchaba a algunos compañeros, tanto del partido PNP como del Partido Popular, y también a otros compañeros, no recuerdo si el senador independiente y sus comentarios sobre esta medida. Y les tengo que compartir lo siguiente. Voy a tratar de atender algunos de sus planteamientos. Miren, compañeros, lo que de verdad ocurre en Puerto Rico, y hago alusión a esta frase porque uno de ustedes estuvo hablando de lo que él entiende que de verdad ocurre. Pues miren, lo que de verdad ocurre también, para no restarle validez a sus anécdotas, es que en Puerto Rico, durante los pasados 5 años, al menos, porque fue el periodo que se pudo investigar, las clínicas de aborto en nuestro país estuvieron incumpliendo con su deber de referir
al Departamento de la Familia y a otras entidades gubernamentales los casos de menores de 15 años o menos a quienes le practicaron un aborto bajo sospecha de agresión sexual. Eso es lo que ocurre y ha ocurrido en nuestro país. Lo que sí ocurre en nuestro país es que de los casos investigados por el Departamento de Justicia, a raíz de una investigación que le solicitó la Comisión de Asuntos de Vida y Familia el cuatrienio pasado, las menores de 15 años o menos, que ni siquiera no guían, aquí las tiene que llevar. No había en el récord del expediente de esa niña si fue acompañada o no fue acompañada en la mayoría de esos expedientes. Eso ocurre. Nadie sabe con quién fue, quién la llevó. Mucho menos sabrán a dónde fue después que salió de allí. Lo que sí sabemos, lo que cada uno de ustedes sabe, porque es parte del récord legislativo y de amplia discusión pública, es que de los casos investigados por el Departamento de Justicia, al menos en 2 de ellos se confirmó que hubo 2 víctimas de agresión sexual a quienes sus violadores la llevaron a abortar para encubrir el delito. Eso es lo que ocurre. Trágicamente, y ciertamente en Puerto Rico, tenemos un problema también de incesto. Pero este proyecto claramente comprende esa trágica realidad. Y precisamente porque reconocemos que esa es una lamentable realidad en nuestro país, es que se dispone un mecanismo para atender esos casos. Y como ya les dije, en los casos de incesto, no se va a exigir el consentimiento de uno de sus padres, pero tiene que exigirse de alguna manera un mecanismo para asegurarnos que las clínicas, el médico, el hospital que practica un aborto a una niña que ni siquiera guía, mantenga a esa niña custodiada hasta que intervengan las autoridades para asegurarnos que esa niña no corra peligro una vez salga de esa clínica. Realizarle un aborto a una menor de 15 años violada por un padre o por un tutor legal no la protege de volver a ser violada cuando salga de la clínica. ¿Quién la protege? ¿A quién le importa eso? Les digo más. Ahora mismo, una menor puede ser llevada a una clínica de aborto por su padre violador o por un tercero violador. Mientras están ustedes sentados aquí, eso ocurre y podrá seguir ocurriendo si no hacemos nada. La diferencia es que este proyecto dispone que aunque sea el padre o la madre que consienta en el 100% de los casos, aunque haya consentimiento parental, se tienen que referir los casos a investigación al Departamento de la Familia. ¿Por qué? Precisamente porque si un mismo padre quiere encubrir o una madre quiere encubrir el delito de un padre abusador, tiene de alguna manera que alguien enterarse. Lo que no ocurre ahora. Entonces ustedes me van a decir a mí que de verdad ustedes creen que dejar las cosas como están es lo mejor. Me parece a mí que la discusión es sumamente sencilla. La quieren complicar aquellos que quieren justificar votarle en contra a este proyecto. Esa es la realidad. Usted me va a decir a mí que usted de verdad piensa que no debe haber una reglamentación rigurosa cuanto es de conocimiento público, que aquí las clínicas de aborto llevan años incumpliendo con la obligación de proteger a las niñas. Y les digo todavía más para que quede para récord. Aquellos que están preocupados por la trágica realidad del incesto,
como lo estoy yo, y por eso es que la atendemos aquí. Detalladamente, puntualmente. Sepan que durante los pasados 5 años, en el periodo que investigó el Departamento de Justicia, las clínicas de aborto reportaron 0 casos de incesto a las autoridades. Escuchen esto, las clínicas de aborto reportaron 0 casos de incesto de menores de 15 años o menos. ¿Y saben qué? Nadie cree que hubo 0 casos de incesto. Pero como no hay nada en ley que establezca un protocolo efectivo para protegerlas, sencillamente incumplieron con su obligación. Le practicaron el aborto a las menores, a 67 menores de 15 años o menos. Y si fue el padre que la violó, nadie se enteró. Si de verdad les preocupa esa realidad, lo que necesitamos es esto. Esto es lo que necesitamos. Que aunque el padre o la madre consienta, se refiera al 100% de los casos. Y que en aquellos casos donde la menor pueda revelar la trágica realidad de un incesto, entonces que sea la clínica y que venga obligada a la clínica a procurar que el departamento de la familia intervenga para proteger a esa niña y que no salga de ahí desprotegida. Pero además de proteger a las víctimas de incesto, ¿a quién le importan las víctimas de aquellos depredadores que no son ni su padre ni su madre? ¿A quién le importa? Ustedes me van a decir a mí que una menor de 15 años o menos violada por un tercero, ese tercero puede encubrir su delito, llevar a una hija de ustedes, a una sobrina, a la hija menor de un amigo o de una amiga, y que ni siquiera sus padres tengan conocimiento de lo que está pasando. ¿De verdad ustedes creen que eso es lo que hay que hacer? ¿Dejar las cosas como están? Y aclaro otro detalle, porque aquí un compañero hablaba de que este proyecto no disponía el deber de referirlo a justicia. No, porque el proyecto lo que dispone es el deber de referirlo al Departamento de la Familia. ¿Por qué? Porque son casos de sospecha de agresión sexual. Y las sospechas tienen que pasar por un proceso de investigación antes de ser un referido al Departamento de Justicia. Así que precisamente este proyecto lo que establece es un mecanismo para que esa sospecha pueda ser investigada por las autoridades correspondientes. Porque hay unos tecnicismos en la ley, en el Código Penal, que regula estos asuntos. Con esto, compañeros, y para terminar, vuelvo a repetir que las excusas son para el que quiera buscar motivaciones, motivos, razones que se apartan de incluso la realidad y el mayor sentido de justicia. Las excusas son hoy para el que no quiera hacer nada porque de verdad no le importa. Y como mamá, nunca voy a entender cómo algunos prefieren, por la razón que sea, dejar desprotegidas a estas niñas. Son mis palabras, señor presidente.